Dios le bendiga más. Nunca sea conformista con las cosas del Señor. Siempre quiera más. Escuche bien, con las cosas del Señor debemos siempre querer más de Dios. Así que le felicito en esta noche por estar aquí en la casa de Dios, el mejor lugar de estar. Y aquí venimos en fe a recibir con un corazón dispuesto a recibir de Dios una palabra que puede cambiar tu situación, puede cambiar tu vida, si viene en fe a recibirla. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Quiero decirle algo. Cuando tú vienes a la casa del Señor con un corazón dispuesto y en fe a recibir la palabra, y esa palabra que tú escuchas se hace rema en tu corazón, en tu vida, eso es lo que tú necesitas. Ya, ¿cuántos están aquí? Es muy importante, antes de venir aquí a la iglesia, a la casa del Señor, se levantan muchas oposiciones, batalla. Puede ser que tu oposición está en tu propia mente, en el hogar, pero siempre el enemigo quiere evitar que tú llegues al templo. Porque él sabe que Dios tiene una palabra preparada para ti y para mí. Así que le invito a que se ponga de pies en esta hora. Le mandamos un saludo a los pastores de Cuba, México, Venezuela, porque me han estado llamando y enviándome mensajes de que nos ven. Y así que en el Señor la distancia no es un obstáculo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Estamos unidos, no importa dónde estemos. Aleluya. Y le invito en esta hora que vayamos a Primera de Pedro. En el capítulo 5, y vamos a estar leyendo del 6 al 9, en el versículo 9 la parte A solamente, no la parte B. Si quiere una Biblia tenemos allá. Para los que no tienen Biblia tenemos la parte de atrás. Le damos gracias al Señor porque Él es fiel y que hay un gran pueblo en esta noche, como siempre. Gloria a Jesús. 6 al 9, del 9, el versículo 9 solamente la parte A, o sea, la parte de arriba. Voy a esperar que terminen de buscarlo. No hay prisa. Voy a ser breve. Capítulo 5 del 6 al 9, la parte A. No podemos estar con prisa en la casa del Señor porque la Biblia dice que cuando estemos en la casa de Dios, estemos quietos. Amén. Y muchas veces la impaciencia, la desesperación, evita muchas veces que seamos bendecidos. Pero para no cansarlo voy a ser breve en esta noche. Lo que yo quiero que ponga atención, no se me vaya. Porque usted puede estar aquí y estar en otro lugar. Cuerpo presente, mente ausente. Usted no quiere eso, queremos que esté aquí. Amén. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos. Padre, gracias te damos. Maravilloso Espíritu Santo,
Toma el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Abre nuestros oídos espirituales, cierra los carnales. Liberta nuestras mentes de todo pensamiento y perjuicio, para que esta palabra pueda ser recibida y depositada en cada corazón, Señor. Sabemos que tu palabra nos bendice, nos edifica, nos da el conocimiento, la sabiduría, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra nos bendice a los que estamos aquí, Señor. Y bendice a aquellos que están a través de las redes, mirando el servicio, Señor. Quita todo obstáculo, Señor. Todo plan de las tinieblas sea removido ahora que se levante contra el conocimiento de esta palabra. Declaro libertad en este lugar, disposición para escuchar y recibir con atención tu santa y bendita palabra. Glorifícate, Señor, en este tiempo de la instrucción de esta palabra, para que nuestra vida sea edificada y al salir que sean transformadas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a estar trayendo esta palabra bajo el tema: la fe en Dios supera toda ansiedad. La fe en Dios supera toda ansiedad. Y en esta noche voy a estar compartiendo brevemente lo que es una ansiedad. La fe es la palabra más corta en la Biblia, pero una de las más poderosas. ¿Cuántos lo creen? Es la palabra más pequeña de la Biblia, fe, pero una de las más poderosas. Dios espera que al llegar a su casa ya estemos activados en la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando llegamos aquí al templo, ya tenemos que tener una fe dispuesta para recibir esa palabra de Dios. También en Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. O sea, cuando yo vengo aquí en fe, recibo la palabra en fe, esa palabra se vuelve rema en mi espíritu. Y esa palabra testifica, te da testimonio que es poderosa para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen en esta noche? El enemigo, cuando venimos aquí al templo, busca la manera de distraerte. Posiblemente tú vienes con problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Viene preocupado, está aquí, pero está pensando lo que dejaste en la casa o lo que pasó en el día. Te lleva ahí a preocuparte, pero hay algo que Dios quiere decirnos siempre. Cuando vengas a mi casa, escucha mi voz. Escucha mi voz. Porque yo soy el único que tiene una palabra que te va a solucionar tu situación. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso necesitamos escuchar esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene con propósito definido para cada uno de nosotros. Todos cuando llegamos aquí al templo sabemos que Dios conoce por lo que estamos pasando. Conoce el corazón. Y el deseo y el anhelo de Dios es que cuando su pueblo viene aquí al templo salga libre de preocupación. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y yo os haré. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, Dios desea que regresemos a nuestro hogar libre de problemas, libre de preocupaciones, con gozo, con alegría, libre de esas cargas emocionales que nos acongojan, que no nos dejan escuchar bien muchas veces.
Por eso que necesitamos venir en fe y decir y declarar, Señor, yo estoy pasando por un momento difícil, pero sé que al llegar a tu casa, tú tienes una palabra para mí. Y créeme, cuando nosotros recibimos esa palabra en fe, se hace rema en nuestro espíritu. Para el ser humano, el creyente, como humano que somos, siempre es un desafío depender completamente de lo que Dios nos dice. O creerle a Dios. Se nos hace difícil. Porque siempre el espíritu de dudas está a la puerta del corazón de nosotros. Y se nos hace difícil confiar en Dios plenamente. Pero el día que nosotros podemos lograr confiar plenamente en Dios, plenamente, con esa certeza, con esa seguridad, déjame decirte que lo que Dios nos dice en su palabra lo vamos a recibir. La fe en Dios supera toda ansiedad. Voy a explicarle, la palabra ansiedad significa agitación, alguien que está siempre desesperado, ansioso, tiene ansiedad, inquietud, está inquieto, no tiene paz, está en ese espíritu de desesperación, está siempre preocupado, con una preocupación. Por eso es muy importante, porque venimos aquí llenos de preocupaciones y salimos igual. Como que cuando estamos escuchando la palabra de Dios, esa palabra va amortiguando, pero no la dejamos penetrar en el corazón. Y salimos casi de la misma manera. Dios no quiere eso. Dios, cuando nosotros venimos aquí a su casa, Él quiere que ya estemos preparados para recibir esa palabra que Él tiene específicamente para cada uno. Porque cada cual de nosotros, cada uno de nosotros, tiene una situación diferente. Y si no, pues pregúntele, comience a conversar con el hermano. Y va a escuchar de cada uno que tiene una situación. Pero poderoso es Dios, que tiene la respuesta para todo problema del ser humano. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Él tiene la respuesta. ¿Por qué entonces no recibimos la respuesta? Porque yo escucho solamente, soy un oidor, pero no un hacedor de su palabra. Y ahí es que está el problema del pueblo de Dios. Ahí está el problema del pueblo de Dios. Por eso Jesucristo dijo esta palabra: si tan solo creyere, verás la gloria de Dios. Si tan solo creyere. El pueblo necesita creerle más a Dios. Creerle en su palabra. Poner en práctica su palabra. Porque esto no se trata solamente de oír, sino de poner en práctica la palabra de Dios. Amén, hermano. Mire lo que dice el versículo 6 que comenzamos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, declara bajo la poderosa mano de Dios. Porque lo especifica, lo aclara. No es una mano cualquiera. No es la mano de un presidente, no es la mano de un hombre. Sino bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos pueden recibir eso? Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que esta palabra nos recuerda la importancia de someternos a la voluntad de Dios. Si yo no camino bajo la voluntad de Dios, si no me someto a la voluntad de Dios, no es la culpa de Dios que a mí no me vaya bien. Porque yo no he conocido a nadie que diga yo he caminado bajo la voluntad de Dios que le haya ido mal. Siempre le va bien. Ahora hay un conflicto entre nosotros en hacer la voluntad de Dios y hacer la nuestra.
es una batalla, es una guerra todos los días. Porque nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Y no queremos que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Y ahí es que viene el problema y batallamos. Y terminamos haciendo lo que queremos y no lo que Dios quiere. Entonces Dios no tiene la culpa de que nos vaya mal. Porque yo no puedo pensar que si yo estoy caminando bajo la voluntad de Dios en la obediencia de su palabra, me va a ir mal. Tiene que irme bien. Y eso lo dice el libro de Josué, ¿se recuerdan? Para que todo, dice guardar, meditar su palabra. Para que todo, ¿qué? Te salga bien. Porque no hay nadie que le vaya mal si está haciendo la voluntad de Dios. Y ahí eso es lo que el enemigo quiere muchas veces, que peleemos con la voluntad de Dios. Que echemos nuestra voluntad a pelear con la de Dios. ¿Y cómo yo la he hecho a pelear? Cuando yo quiero hacer la mía y no la de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a rendirnos bajo la mano poderosa de Dios. El deseo de Dios es que nosotros vivamos una vida libre en Él. Una dependencia de Él. Amén, hermano. Y eso es lo que es la voluntad de Dios. Que andemos, que caminemos con un corazón manso y humilde. Que nos cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque nosotros no tomamos la determinación. No tomamos la decisión de corazón de decir yo, aunque tenga que pasar por lo que pase, voy a hacer lo que Dios me dice en su palabra. Y veremos un hermoso resultado. Nuestras vidas serán siempre bendecidas. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Es muy importante, hermano, muy importante. Y a su tiempo y a su manera el Señor nos levantará. Cuando nosotros realmente caminamos bajo la voluntad de Dios, caminamos una vida justa. Justa. Agradando a Dios en todo. Siendo justo en todo. Amén, hermano. Caminando según su palabra. Conforme a su palabra. Y veremos que nuestra vida da un giro de 180 grados. Porque es fácil decir con la boca, yo hago la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando decimos eso es lo más lejos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra que el Señor ¿qué? Nos va a bendecir, vamos a estar con gozo en nuestro corazón. Ahora el versículo 7 nos exhorta allí diciendo, echa toda ¿qué? Ansiedad sobre Él. Es decir, toda preocupación. ¿Sabe que el verdadero cristiano que ama a Dios, obedece a la palabra de Dios, le he prohibido estar preocupado? Porque nuestra confianza en Dios quita la preocupación. Y tú dices, pero yo soy un ser humano, yo tengo que preocuparme. No. Si yo tengo mi Padre, que todo lo puede y todo me lo da, y de toda situación que yo aclame, Él puede sacarme, ¿por qué me debo preocupar? Si yo digo, yo sé que si le pido a mi Padre, Él me lo da. No me va a decir que no. Cuando yo estoy caminando en la voluntad de Dios, tengo esa confianza y la certeza de que si oro, que si pido, Dios me da la respuesta. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Me da la respuesta. ¿Por qué? Porque estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, dijo en aquella ocasión, todo lo que pidiereis en mi nombre, mi Padre os dará. Es una palabra de bendición, de una promesa para el pueblo del Señor. Todo lo que pidiera mi Padre en mi nombre, os dará. Pero cuando usted escudriña el significado de esa declaración de Cristo, conlleva mucho peso. Porque usted puede decir, pues yo oro en el nombre del Señor, nada recibo.
¿Y por qué entonces cuando Cristo dijo, y lo que pidiera en mi nombre, mi Padre os dará? Eso allí tiene una cláusula. Se llama caminar como Cristo caminó. Vivir bajo la obediencia de la palabra, obedeciendo la palabra y andando, caminando en la voluntad de Dios. Y cuando así nosotros nos conducimos, cuando así nosotros caminamos, cuando yo me postro ante el Señor y le digo, Señor, yo quiero esto. Dios está comprometido a darnos lo que le pedimos. Porque no hay impedimento. No hay ningún obstáculo por el cual Dios no te dé lo que tú le pidas. Porque la otra parte, que cuando nosotros como hijos de Dios estamos caminando bajo la voluntad de Dios, bajo a la obediencia de la palabra, siempre vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la nuestra. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Y por cuanto yo camino bajo la voluntad de Dios, lo que yo pida no es conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de mi Padre. Y Él me dará lo que yo le pida en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a meditar la palabra de Dios, a analizar lo que la palabra nos revela, para poder entender la voluntad de Dios. Hay muchos que se actan diciendo, yo camino en la voluntad de Dios. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Cuando nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios, ahí viene lo que dice la palabra, por su fruto. Por sus frutos lo conoceréis. Todo aquel que camina bajo la obediencia, bajo la palabra, bajo la voluntad de Dios, los frutos son todos del cielo lo que está dando. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Son celestiales, fruto de lo alto, fruto de Dios. Por eso que nosotros a diario somos desafiados en la palabra de Dios. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, en la obediencia de la palabra, créeme que el diablo no puede hacer nada contra ti, a menos que Dios se lo permita. Amén, hermano. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda. No dice una, alguna. Toda ansiedad. Toda preocupación. Toda angustia. Toda aflicción de tu vida. Échala sobre Dios. ¿Por qué dice la palabra? Porque Él tiene cuidado de nosotros. La manera de Dios dirigirse a nosotros es como aquel padre siempre amoroso. Le voy a decir esto. Nosotros como hijos de Dios no crecemos en la presencia de Dios. Somos como bebés todo el tiempo que Él tiene ese cuidado y nos cuida donde quiera que estamos. Él tiene cuidado de nosotros. Aunque tu papá, tu madre te quiera mucho, nunca va a ser igual a Dios. ¿Cuántos están aquí? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene que cuidado de nosotros. Dios cuida de nosotros. Y aun cuando más estamos pasando por un problema, una prueba, una dificultad, que no hayamos salida, que pensamos que todo el mundo nos dio la espalda, cuando pensamos que todo el mundo nos rechaza, cuando creemos que nadie nos escucha, cuando no vemos la solución, no vemos la esperanza. Déjame decirte que nuestro Padre Celestial te está diciendo a tu oído, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo tengo la respuesta para todo lo que tú quieres. ¿Cuánto estás aquí en esta hora? Pero es necesario tener fe en Dios. Por eso que el enemigo se aprovecha muchas veces. Cuando ve que nosotros dudamos de Dios. Cuando no tenemos fe en Dios, Él se aprovecha. Y déjame decirte, dudar de Dios es un pecado. Amén. Así que Dios tiene cuidado de todo, de angustia, aflicción, sin excepción.
Todo debemos poner en la mano de Dios. Es importante nosotros sabernos dirigir a la presencia de Dios con toda nuestra carga, nuestras preocupaciones. Y una de las cosas es evidente para aquel que confía en Dios plenamente, es que cuando llega a la presencia del Señor y le da todo a Dios, se levanta de ahí como si no esté pasando nada. Porque esa confianza y esa fe realmente te hace depositar en Dios todo tu sufrimiento, todo tu dolor, toda tu situación, todas tus angustias. ¿Sabe? Es bueno llamar a nuestros hermanos. Oremos. Estoy pasando por una situación. Pero antes de llegar a los hermanos, tienes que venir a Dios. Porque Dios tiene algo muy especial del cuerpo de Cristo. Es que moviliza los miembros del cuerpo de Cristo a favor de aquel miembro que está pasando por una situación. Dios comienza a motivarlo. Por eso es la causa de la oración. Por eso la importancia de tener confianza en la oración. Por ejemplo, si mi hermano Eric está en la Rusia, no nos conocemos, no tenemos que conocernos para que por medio de mí Dios haga una obra en él. Hello, you listen to me. ¿Me está escuchando? Cuando somos hijos de Dios, no tenemos que conocernos físicamente para yo bendecir a mi hermano, porque Dios va a poner en tu espíritu un nombre de un hijo de él que está pasando por una necesidad. Cuando tú eres un hombre de oración, eres una mujer de oración, Dios te da un nombre y dice, ora por fulano que se encuentra en tal lugar. Y tú dices, Señor, pero yo no sé ni quién se llama así. Tú no te preocupes, tú ora. Que si Dios te puso ese nombre en tu corazón, es porque a través de tu oración, la mano poderosa de Dios se va a mover a favor de esa persona. Esa es la actitud de los cristianos, de los hijos de Dios. Caminar en fe, creyéndole a Dios. Porque quizás tú en tu humanidad vas a decir, pues yo no puedo orar por nadie que vive en la China. Está muy lejos. No. La oración no tiene distancia ni barrera. Dios siempre nos va a usar a través de la oración para bendecir a alguien. Alguien que está pasando por un momento que solamente Dios sabe. Pero ¿cuáles son los que pueden escuchar la voz de Dios? Para nosotros realmente obrar en favor de esa persona orando. Aquellos que están caminando en la voluntad de Dios. Aquellos que tienen los oídos limpios y puros para escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si tus oídos están contaminados, llenos de murmuración, chisme, crítica, todas estas cosas que son pecados, tus oídos están contaminados y no puedes escuchar la voz de Dios. Sí, una sola voz de Dios puede escuchar en esa condición, la que te dice arrepiéntete. ¿Cuánto está aquí en esta noche? Es importante, cada vez que nosotros llegamos al templo, a la casa de nuestro Dios, hay una palabra viva para nosotros. Hay una palabra que te va a ministrar. Hay una palabra que te va a escudar. Porque muchas veces el enemigo está preparando un plan para destruirte. Pero viene una palabra de Dios y te cubre. Porque tú la pones en práctica. Amén, hermano. Aleluya. El versículo 8, ¿qué dice allí? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La función de Satanás, que el Señor lo reprenda, es destruir a los hijos de Dios. Anda
No dice que está parado, va andando, buscando. ¿A quién devorar? ¿A quién devorar? ¿A quién destruir? Dice que anda como un león rugiente. ¿Por qué será que anda como un león rugiente? Bueno, pues ya no tiene dientes. Cristo se los rompió en la cruz. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Sí, el Señor le rompió los dientes al diablo ahí. Ahora, ¿sabe por qué? Ahora el león ruge nada más porque no tiene dientes. Y cuando ruge para infundir miedo solamente. Para infundir miedo. Eso es lo que puede hacer con un cristiano. No lo puede tocar. Anda como león rugiente buscando a quién va a devorar. Pero déjame decirte algo. Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, aquellos que tienen fe en Dios, aquellos que viven la palabra de Dios, el diablo no lo puede tocar. Anda como solo. Usted ha visto en la selva los leones viejos ya, que ya no tienen dientes, que se les rompieron de tanto matar presa. Ahora se ponen a un lado y van rugiendo. Y los demás animales cogen por otro lado. Porque tienen miedo de echar un león ahí que está rugiendo. Lo que no saben ellos, que no tiene dientes. Suena un poquito funny, pero es la realidad. Así anda el enemigo solamente rugiendo, pero no puede hacer nada con los hijos de Dios. Amén. Pero anda. Sí. Hay gente que anda con un miedo, andan paniqueados, como dicen. They panic for everything. Se paniquean por cualquier cosa. Y son esas personas que no están caminando bajo la voluntad, bajo la obediencia a la palabra de Dios. Anda todo espantado. Pero aquel que camina en obediencia a la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, créeme que no tiene miedo para nada. Para nada. ¿Cuánto está aquí en esta hora? Siempre camina confiado en el Señor. Aleluya. Puedo seguir, pero vamos a terminar. ¿Cuántos le ha bendecido la palabra? Aleluya. Aleluya. Para mí no era para el lado, está diciendo otro. No, para ti también. Gloria a Dios. Qué bueno cuando venimos aquí dispuestos a recibir una palabra y dice, Señor, tú has hablado a mi vida. Porque hay otros que van a ver, que van a la iglesia, pero no hay. De aquí ya se fueron. Miren. Hay muchos que se fueron, que ya no están, que decían, tú ves, eso es para el hermano. Esto es para la hermana. Qué bueno, háblale, Señor. Así hay muchas personas. No, qué lindo cuando llegamos al templo. Señor, tú hablas a mi vida, tú has hablado a mi vida. Esa palabra es para mí. Me ministró tu palabra, Señor. Voy diferente de aquí, voy edificado, Señor. Voy bendecido, voy gozoso, porque tú me hablaste. Entonces, esas son las personas que están en el verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa, ¿qué más dice? Mano de Dios. ¿Y él qué? ¿Qué más dice? Lo exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo de exaltarnos. El mundo, la palabra humillaos, no la quiere, ni la acepta, ni la entiende. El cristiano sí la conoce y sabe lo poderoso que es humillarse ante el Señor. Porque cuando nos humillamos ante Dios, dice la palabra que Él nos levanta, nos exalta. Y yo creo que esa es la actitud de un hijo de Dios todo el tiempo. Póngase de pies en esta hora.